aquel 9 de abril de 1948, 72 años atrás. Esa fecha que cambió para siempre la historia de Colombia. Ese día que generó consecuencias que se ven hasta el día de hoy en el país. Ese momento en el que asesinaron fríamente a Jorge Eliezer Gaitán, hecho que dio lugar al caos y la revolución social. Transcurría el mediodía, era la 1 de la tarde más exactamente. Gaitán se disponía a abandonar el edificio Agustín Nieto, su sitio de trabajo, para ir a almorzar con su amigo Plinio Mendoza Neira y otras 3 personas al Hotel Continental. Al salir del lugar, Plinio Mendoza tomó a Gaitán por el brazo y lo hizo adelantarse del grupo para comentarle algo. Fue en ese momento, justo en ese instante, cuando un sujeto se acercó rápidamente, sacó un revólver y disparó 3 veces contra el cuerpo de Gaitán, dejándolo fulminado. A Jorge Eliezer lo subieron a un taxi para llevarlo a la clínica central e intentar salvarle la vida. En ese lugar lo esperó su amigo el médico Pedro Eliseo Cruz para practicarle un trasplante de sangre. Pero ya era demasiado tarde. El fallecimiento oficial de Gaitán se registró alrededor de las 2:05 de la tarde. Mientras toda esta escena ocurría en la clínica, en el centro de Bogotá se desataba un caos. Un ciudadano de nombre Juan Roa Sierra fue acusado por la multitud de haber sido el autor material del asesinato de Gaitán. A pesar de que un policía trató de proteger a este hombre metiéndolo a la fuerza en una droguería para evitar su linchamiento, tal fue el ímpetu de la multitud que lograron entrar al lugar y golpear al hombre hasta causarle la muerte. Momentos después, el cadáver de Roa fue arrastrado por la carrera séptima hasta dejarlo al frente del Capitolio Nacional. Los rumores del asesinato de Gaitán se expandieron por las calles y la turba aumentó su tamaño y su intensidad, recurriendo a ferreterías y estaciones de policía para armarse y dirigirse a atacar diferentes edificaciones gubernamentales para pedir la renuncia del presidente de la nación, Mariano Ospina Pérez. De igual manera, el Ejército Nacional se preparó para evitar que la multitud llegara al lugar donde se encontraba el presidente. En medio de esa escena, ocurrieron varias situaciones fatídicas. Hubo varios saqueos a comercios de la zona, se quemaron iglesias, tranvías y edificios. Además de eso, 5 tanques de guerra masacraron a unos 300 civiles al frente del Palacio de Justicia. Pero, ¿a qué se debía la existencia de tanta rabia y frustración por parte de la gente y la respuesta represiva del Estado? Resulta que Colombia vivía momentos difíciles a nivel político. El país estaba sumergido en la división bipartidista. Conservadores y liberales peleaban cada 4 años por el poder y en ese marco apareció Jorge Eliezer Gaitán como una opción diferente, como una alternativa viable que se ganó el corazón del pueblo mediante fervorosos discursos en los que hacía que sus ideas penetraran en las masas. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa un conservador y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Gaitán era un abogado, profesor y político que se dio a conocer en su época de joven congresista en 1929, cuando lideró el debate de control por el asesinato de un número aún indeterminado de trabajadores de la United Fruit Company en la región del Ciénaga en el departamento de Magdalena. Un hecho fatídico conocido como la masacre de las bananeras. Jorge Eliezer veló por el reconocimiento de este hecho y por condiciones laborales dignas y un trato justo para los trabajadores en el futuro, razón por la que fue considerado una especie de ídolo popular entre la clase obrera. A partir de allí, Gaitán construyó una carrera política en la que ocupó importantes cargos como presidente de la Cámara de Representantes, alcalde de Bogotá, ministro de Educación y ministro del Trabajo. Una amplia trayectoria que le sirvió para ganar muchos adeptos, al punto que era considerado el principal opcionado a ganar las elecciones para la presidencia de 1950. Que nos hablen de estos los candidatos de la oligarquía. A los pueblos
no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. Cuando fue asesinado, muchos consideraron que fue precisamente por esta razón, ya que los partidos tradicionales, especialmente el conservador, vieron en peligro su hegemonía ante la llegada de un nuevo candidato con ideas comunistas, que tenía serias chances de ganar. La gente le echó la culpa al gobierno de Mariano Ospina Pérez, que era conservador, de la muerte de Gaitán, y por eso las masas reaccionaron de esa forma. El ejército, que estaba obviamente al servicio del Estado, respondió para ahuyentar a la turba. Este choque generó un sinnúmero de muertos. Las noticias del caos en Bogotá circularon rápidamente. En otras ciudades empezaron a emular el comportamiento. En Cali, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Tunja y otras ciudades del país también hubo acciones de rebelión. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Ese mismo día, Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, quien por la época era un estudiante y activista, se encontraba en Bogotá con la idea de reunirse en horas de la tarde con Gaitán en el marco de una conferencia para rechazar la intervención de Estados Unidos en varios países latinoamericanos. El final del Bogotazo dejó más de 500 muertos y 142 construcciones afectadas. La decisión final del gobierno fue sentenciar que Juan Roa Sierra fue el asesino de Gaitán y que este era esquizofrénico, algo que le indujo a actuar solo basándose en motivos personales. A pesar de esto, hasta el día de hoy esa versión no es clara, pues varias fuentes extraoficiales afirman que el asesinato tuvo motivos políticos de fondo y que probablemente existe responsabilidad de los oligarcas de derecha que veían una amenaza en el éxito popular de Gaitán, e incluso adjudican a Estados Unidos como actor fundamental para que la muerte del líder político se consumara. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar, pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Lo cierto es que el panorama violento que se ha conocido en Colombia en los últimos 70 años tiene mucho que ver con aquel 9 de abril, pues los liberales, que eran en su mayoría afines a Gaitán, se dedicaron a buscar venganza contra quienes consideraban culpables de la muerte del político, es decir, los conservadores, mientras estos últimos se encargaron de ser muy represivos para evitar una nueva sublevación nacional por parte de los liberales. De este choque de fuerzas se generó la época de la violencia, y de allí surgieron las primeras guerrillas rurales que acabarían siendo, con el paso de los años y motivadas por nuevos acontecimientos, las FARC y el ELN.